Imagina al hombre más poderoso del mundo. No un cantante, no un actor, ni siquiera un influencer. Hablamos de un emperador, dueño de ejércitos, de tierras, de vidas. Ahora imaginas a ese hombre sentado solo, de noche, escribiendo en su diario lo siguiente: no eres más que polvo. Tu gloria no vale nada. Haz el bien y cumple con tu deber. Ahora imagina a otro hombre, joven, negro, pobre, nacido en una América que le negaba su lugar. Ese hombre se sube a un ring y le grita al mundo: soy el más grande, soy el mejor, soy invencible. Y lo peor o lo mejor es que tenía razón. Hoy te voy a hablar de Marco Aurelio y Mohamed Ali. Dos hombres separados por siglos, culturas, religiones y formas de estar en el mundo. Y sin embargo, dos mentes que buscaron lo mismo: dominar su ego en medio del ruido. Uno desde el silencio, el otro desde el propio ruido. Cuando acabe este vídeo habrás aprendido aspectos sobre el ego que desconocías y algunos elementos en común entre estas dos figuras históricas tan potentes. Pero antes no olvides suscribirte y darle like al vídeo para ayudarme a ver que este tipo de contenido es de tu agrado y te aporta valor. Y ahora, sin más dilación, empecemos. Imagina una voz dentro de ti que te impulsa a triunfar, que te hace sentir único, capaz y poderoso. Eso es el ego, el motor invisible de tu confianza y tu ambición. Pero cuidado, porque también puede transformarse en una sombra que distorsiona la realidad, que te hace sobrevalorar tus logros o temer de forma desmesurada una derrota para, en ambos casos, llevarte al pozo. El ego es mucho más que una simple actitud o una opinión sobre uno mismo. Es el arquitecto de nuestras percepciones, el filtro con el que interpretamos el mundo y la energía que impulsa nuestras acciones. Imagina que el ego es un escudo y una espada. Cuando está equilibrado, te protege de la inseguridad y te da la confianza para avanzar. Es la fuerza que te motiva a alcanzar tus sueños, a demostrar tu valía y a sobresalir. Pero si lo dejas crecer sin control, se convierte en una barrera que distorsiona tu visión, te hace creer que ya lo sabes todo, que eres superior y que los demás no importan. El ego puede ser el mejor combustible o el peor sabotaje. Si lo gestionas bien, te impulsas a crecer y a emprender y a evolucionar. Te anima a superarte sin necesidad de aplastar a otros. Si lo dejas dominarte, te convierte en esclavo de la validación externa. Te llena de orgullo desmedido y te hace perder de vista lo que realmente importa. La clave no es destruir el ego, sino entenderlo y canalizarlo. Los grandes líderes, artistas e innovadores han aprendido a usar su ego como un motor de excelencia sin perder la humildad. El verdadero poder está en el equilibrio. Confiar en uno mismo sin caer en la arrogancia, aprender de los errores sin sentir que el fracaso define tu valor y reconocer que cada persona que encuentras tiene algo que enseñarte. Sin duda, esa voz que te dice que eres especial tuvo que resonar muy fuerte en las mentes de Marco Aurelio y Mohamed Ali. Esa voz que les decía que eran los números uno, que deben ser admirados, aplaudidos y temidos. El ego quiere que seas alguien, pero también puede destruirte si no lo entiendes, y ellos lo entendieron a la perfección. A su modo, se pusieron a trabajar para dominarlo, y lo lograron, pues de otro modo, Marco Aurelio no hubiese pasado a la historia como el gran pensador estoico que fue, y Ali hubiese besado la lona en más ocasiones naufragando en la arrogancia. Marco Aurelio lo sabía. Cada noche, tras dirigir al Imperio Romano y combatir en guerras sangrientas, escribía para recordarse que su poder era una ilusión, que la fama es frágil, que la muerte está cerca. En esos momentos de soledad sin más compañía que la sombra de una llama, no escribía decretos, no planeaba conquistas, no se regodeaba en su poder. Escribe para recordarse que él también va a morir, que su corona es solo un préstamo, que su nombre será olvidado. Cada noche Marco Aurelio dejaba el oro, la toga, el trono y tomaba una pluma. No escribía para el mundo, escribía contra sí mismo, para no creerse el cuento, para no perderse en los halagos, para que su alma no se pudriera dentro del cuerpo más poderoso del planeta. Ese fue el modo que escogió para luchar y dominar a su ego. Imaginas a ese hombre, solo, en su tienda de campaña en la frontera del imperio, con el frío mordiendo los huesos, mientras afuera se preparan para otra guerra. Él escribió: no busques ser celebrado, sé útil, sé bueno, y desaparece. ¿Qué clase de fuerza se necesita para tenerlo todo? Absolutamente todo lo que deseas a un solo chasquido de tus dedos de distancia, y aún así recordarte que no eres nada, y mantenerte recto y virtuoso. Marco Aurelio entendió algo que muchos olvidan. El ego es el verdadero enemigo, y si no lo enfrentas cada noche te devora cada día. Por su parte, Mohamed Ali lo sabía también, pero hizo algo radicalmente distinto.
En lugar de apagar su ego, lo usó como fuego, como espada, como escudo. No por vanidad, sino porque el mundo intentó aplastarlo. Su arrogancia era una declaración de guerra. No me van a negar, no me van a silenciar. Tras un combate no está en el ring. No hay focos, no hay periodistas, solo él. En su casa, con el cuerpo temblando, pero su mirada sigue ardiendo. Mohamed Ali no se entrenaba solo para pelear, se entrenaba para resistir, para creer en sí mismo cuando nadie más lo hacía. Y eso no empezó en el gimnasio, lo empezó en su mente. Por las noches, cuando el mundo dormía y la gloria ya era un eco lejano, Ali repasaba todo lo que había dicho, todo lo que había hecho, y no se arrepentía, porque cada palabra fue una trinchera, cada gesto, una rebelión, cada derrota, una prueba. En su lucha constante para dominar su ego, ambos sufrieron. Ninguno de los dos escapó al sufrimiento. Marco Aurelio perdió hijos, perdió amigos, vivió epidemias y traiciones, pero nunca dejó de escribir, de reflexionar, de servir. Ali fue golpeado dentro y fuera del ring, fue humillado, vetado, y terminó su vida con Parkinson, temblando, pero nunca dejó de sonreír, nunca se rindió. Pero ¿qué lección podemos aprender nosotros? Vivimos en una era de ruido, likes, opiniones, comparaciones. El ego está más vivo que nunca, pero también está más confundido. ¿Debo callar como Marco? ¿Debo gritar como Ali? La respuesta no está en copiar a uno u otro. La respuesta está en entender por qué hicieron lo que hicieron. Marco Aurelio usó el silencio para servir a otros. Mohamed Ali usó el ruido para defender su verdad. Ambos actuaron desde el dominio interior, no desde la necesidad de aplausos. El ego no es tu enemigo si sabes guiarlo. No necesitas apagarlo, tampoco alimentarlo sin rumbo. Solo debes alinearlo con algo más grande que tú. Tu causa, tu deber, tu verdad. El ego es uno de los grandes problemas invisibles de nuestra época. Y te voy a explicar por qué. Hoy vivimos en un mundo que alimenta el ego constantemente. Redes sociales, comparaciones, validación instantánea, cultura de la imagen, frases de autoayuda mal digeridas del tipo: cree en ti por encima de todo. O tú eres especial, o también el universo conspira para ti. Pero la realidad es que mucha gente tiene un ego frágil disfrazado de confianza. Y eso se nota cuando no soportan la crítica, cuando se comparan obsesivamente, cuando viven para demostrar, no para crecer, cuando se sienten vacíos al no recibir atención. La gran trampa del ego moderno es que te hace creer que necesitas ser alguien para valer algo, que si no te miran, no existes. Por eso los ejemplos de Marco Aurelio o Ali, pese a utilizar estrategias diferentes para un mismo objetivo, tiene tanta fuerza. Hoy contraponemos a Marco Aurelio, que desinflaba su ego para mantenerse humilde, con Ali, que lo inflaba con estrategia y causa. Dos caminos para no ser esclavos del ego, sino dueños de uno mismo. Marco Aurelio murió en una cama, lejos del poder, escribiendo hasta el final. Mohamed Ali murió en silencio, tras haber hablado por millones. ¿Qué queda de estas dos grandes figuras cuando se apagan los focos? El legado de un hombre no se mide por su fama, ni por las medallas colgadas en la pared. No se mide por los aplausos ni por el brillo de su nombre en los libros de historia. El verdadero legado de Marco Aurelio no está en las batallas que ganó, ni en las riquezas que acumuló. Está en sus meditaciones. Está en el recordatorio constante de que el ego es solo un obstáculo en el camino hacia la virtud y el servicio a los demás. Ahora, mira a Ali. Su legado no se reduce a su imparable carrera en el ring. Su legado está en cómo convirtió su ego en un grito de libertad y dignidad, en cómo luchó no solo contra sus oponentes, sino contra un sistema que quería callarlo. Ali entendió que el ego, bien dirigido, no solo te ayuda a sobrevivir, sino a transformar el mundo a tu alrededor. Lo que ambos dejaron no son solo recuerdos, son lecciones sobre lo que pasa cuando el ego no te controla, sino que tú lo usas para algo más grande. El ego no es el enemigo. Lo que hace grande a una persona es lo que hace con él. Gracias por ver Riqueza de Conocimiento. Suscríbete si quieres más contenido que te ayude a pensar y a crecer por dentro. Nos vemos en el siguiente viaje.